Un error que cometemos es el amor de idolatría. Cuando una persona ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, no le vamos a dar la honra a Dios, que por supuesto es la principal ofensa. No le hacemos bien a nuestro corazón, que está hecho para el infinito de Dios y no para ninguna criatura. Y además, tampoco le vamos a hacer bien a esa persona que supuestamente amamos y que en realidad es un ídolo. De esto precisamente es de lo que habla Cristo aquí cuando dice: el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Te estás equivocando, dice Cristo. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Cuál es el problema con el amor de idolatría? El problema con el amor de idolatría es que no purifica esa zona del corazón en la cual nosotros tenemos una esperanza de retribución. Dicho en otro lenguaje que también hemos utilizado en estas predicaciones, el amor de idolatría no nos cura de la lógica de la transacción. Llámase lógica de la transacción la manera de trato que usualmente tenemos en tantos espacios, según la cual uno calcula dar en la medida en que recibe y recibir en la medida que da. Eso se llama lógica de la transacción. Pues bien, el amor de idolatría no sana, no cura esa enfermedad que es el uso universal de la lógica de la transacción. La lógica de la transacción tiene cierto espacio en la vida humana. Yo no puedo llegar, por ejemplo, a un supermercado y esperar que por mi bonita cara todo me va a resultar gratis. Es necesario que haya una transacción. Tendré que pagar un dinero para recibir unos bienes. La lógica de la transacción tiene un espacio en la vida humana. Pero el grave error que cometemos es que si extendemos esa lógica de la transacción a otros espacios, hay un momento en el que nos hacemos terrible daño. Y eso se nota muchísimo en el amor de idolatría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un papá dice a un hijo: es que yo perdí mi carrera, perdí mi salud, perdí mi dinero, perdí todo por usted. ¿Qué le está diciendo en realidad? Lo que le está diciendo es: págueme. Ese es el amor de idolatría. Esa es la cara oscura del amor de idolatría. El amor de idolatría a veces tiene expresiones que son un poco cómicas en medio de todo. Me sucedió a mí una vez, y lo he contado, de una persona, una mujer relativamente joven, ya no tan joven, que contaba sus tristezas, y en la historia de sus desgracias decía: yo a ese hombre le entregué todo sin esperar nada a cambio. Y le pregunto yo: ¿y qué recibió? Y me dijo: nada. ¿Te das cuenta la ironía? Ella en su cabeza dice: entregué todo sin esperar nada. ¡Mentira! ¡Mentira! Sí estaba esperando, y era normal que esperara, porque hay una lógica de transacción que tiene un espacio limitado, pero importante, en una relación de pareja, sobre todo en la construcción de la relación de pareja. Por eso tiene que haber una reciprocidad. Por eso, en una relación sana de pareja, yo te amo y espero que tú me ames, yo soy fiel a ti y espero que tú seas fiel a mí. Por eso digo, hay un espacio para la transacción. Pero la gente se engaña. Con el amor de idolatría la gente se engaña. Y la gente cree que realmente está dando sin esperar. ¡Falso! ¡Falso de toda falsedad! Es absolutamente falso. Por eso cuando yo veo esos papás que entregan todo por sus hijos, están esperando algo. Esas mamás que entregan todo por sus hijos, están esperando algo. Entonces, el amor de idolatría no le hace bien a la propia persona porque la prepara para situaciones irreversibles de decepción. Efectivamente,
En el amor de idolatría, como siempre hay una esperanza, como siempre hay algo que se está esperando, pues va a venir una decepción. Porque tú, con ese tipo de amor, le estás imponiendo a la otra persona que tiene que pagarte. Y ese pago es demasiado alto. Y ese pago tal vez la otra persona no lo va a hacer. Y entonces tú dices, pero es que yo le di todo a mi hija, yo le di todo a ese esposo, yo le di todo a ese amigo, yo le di todo a ese hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el fondo estabas esperando también un pago de parte de la persona. Hermanos, esto no funciona. Entonces el amor de idolatría es una terrible falla. Y esa es la dirección principal de las palabras de Cristo. No idolatres a nadie. A nadie. Bueno, pero por ejemplo, una esposa que ama con todo su corazón, decimos así, una esposa que ama muchísimo a ese esposo, ¿cómo puede amarlo muchísimo sin idolatrarlo? Bueno, es ahí donde entra lo que nos dice Cristo. Amo al esposo, pero amo a Dios más que a mi esposo. Amo a Dios más que a mi esposa. Amo a Dios más que a mi hijo, más que a mi hija, más que a mi amigo, más que a mi suegra, más que a mi nuera. Amo a Dios primero. Ese es el primer remedio. Y por supuesto, aquí viene la otra conclusión. Si yo amo a Dios más que a esa esposa, esposo, lo que sea, si yo amo a Dios en primer lugar, al primero al que quiero complacer es a Dios. No al esposo, ni a la esposa, ni al hijo, ni a la hija, ni a la mamá, ni al papá. Al primero que quiero complacer es a Dios. Por eso cuando Cristo llega como Señor a nuestra vida, entonces, mis queridos hermanos, ahí es donde empieza a tener orden el afecto, porque se acaba ese amor de idolatría. Efectivamente, en primer lugar, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, pues eso pone unos límites. En segundo lugar, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, entiendo que yo no puedo manejar con lógica de transacción la relación ni con el esposo, la esposa, el papá, la mamá, el hijo o la hija. Y en tercer lugar, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, entiendo también que yo tengo responsabilidades y deberes ante Dios. Entonces, por ejemplo, esas ideas que a veces se presentan, sobre todo en las parejas, eso de que como no me aman, entonces me mato, me voy a matar. Ideaciones suicidas. Dime qué sentido tiene eso. A ver, si Dios es el primero en mi vida, yo tengo un deber ante Dios, antes que tener deber con el esposo, la esposa, el papá, la mamá, el hijo, la hija, el amigo. Tengo un deber ante Dios, yo soy de Él. Antes que ser de nadie, yo soy de Él. Entonces mi vida es de Él. Entonces, ¿qué son esas tonterías? Ese lenguaje de matarse, ¿qué tiene que ver eso? Pero hay gente que no solo lo dice, no solo lo piensa, llega a hacerlo. Todos estos males provienen del amor de idolatría. Y por eso cuando Cristo nos habla con esta claridad y dice, no Señor, ni su papá, ni su mamá, ni su hijo, ni su hija, ni su esposo, ni su esposa, nadie puede estar delante de mí. Estas palabras de Cristo son remedio, son salud, son bendición para nosotros.